Vean aquí son hasta linfocitos pequeños, la mayoría de ellos, algunos grandes, pero estos resultaron ser T. Y este es un cuadro compuesto en el cual tenemos, algunas ocasiones puede haber una gran cantidad de eosinófilos, esto es bastante común en estos linfomas. Puede semejar al linfoma de Hodgkin, a veces es indistinguible de un linfoma de Hodgkin y es aquí donde la inmunohistoquímica entra mucho en juego. Puede tener una gran cantidad de histocitos epitelioides, lo que le llaman el patrón lennertoide. Puede tener una gran cantidad de vasos sanguíneos y simular al linfoma angioinmunoblástico. Aquí es indistinguible de un linfoma difuso de células grandes y puede tener presencia de granulomas, o sea, puede haber granulomas, al igual que en la enfermedad de Hodgkin, y aquí nosotros tenemos obviamente que hacer tinciones especiales para estar seguros que no hay bacilos y que esto no es infeccioso, aparte, por supuesto, de la inmunohistoquímica. El diagnóstico diferencial de este linfoma es, vean, es una larga lista, sobre todo es con proliferaciones virales más que nada. En mi experiencia a veces se sobrediagnostica mucho este linfoma cuando se trata más que nada de una infección viral por virus de Epstein-Barr, es muchísimo más común esto último que un linfoma de células T periféricas. Las dos entidades con las cuales más frecuentemente se puede confundir, no nada más desde el punto de vista morfológico, sino por inmunohistoquímica, es el linfoma de Hodgkin y el linfoma anaplásico de células grandes. Hay también algunos otros linfomas, el linfoma de células B rico en células T, que semeja mucho a un linfoma T, la linfadenopatía asociada a fenitoína, que si no tenemos el antecedente de que el paciente estuvo tomando este tipo de anticonvulsivantes, podemos cometer una equivocación y decir esto se trata de un linfoma. La enfermedad de Kikuchi, que también es una entidad que con frecuencia se maldiagnostica como linfoma. Y esto, ¿quién se atrevería a decir cuál es el linfoma de Hodgkin y cuál es el linfoma de células T periféricas desde el punto de vista morfológico? Es común que el linfoma tenga células muy similares a las de Ried-Sternberg. Vean, aquí tenemos esta célula binucleada, parece una célula típica de Ried-Sternberg, linfocitos y demás. Y también tiene algunas células. Hay unas diferencias, quizás en este lado vemos a los linfocitos del medio ambiente mucho más irregulares. Y esto es un dato morfológico, sin embargo, obviamente aquí vamos a requerir inmunohistoquímica. A veces es imposible. ¿Cuál fue? A ver, ustedes díganme, ¿cuál fue Hodgkin? Sí, creo que están correctos. Este fue el Hodgkin y este fue el linfoma de células T periféricas. Pero para ser honestos, pues son muy listos, porque a mí me costó mucho trabajo. Y esta es la sobreposición de estas tres entidades, el linfoma de Hodgkin clásico, el linfoma de células T periféricas y el linfoma anaplásico de células grandes. Afortunadamente esta sobreposición es solamente morfológica porque no es biológica, como ocurre con muchos linfomas de células B que ahora están clasificados como los linfomas de la zona gris. Y de este ya no mencionaré nada, sino nada más les voy a mostrar porque ya lo mencionaron mucho ustedes. Lo voy a mencionar nada más desde el punto de vista morfológico. Este es un linfoma anaplásico de células grandes, el tipo clásico que le llamamos, y las células son muy grandes, tienen abundante citoplasma, pueden semejar un carcinoma anaplásico, un melanoma, hasta un sarcoma en ocasiones, y este es el patrón que se requiere cuando menos de la expresión de CD30. Es un patrón muy característico que es en la membrana citoplásmica y en el aparato de Golgi. Si ustedes ven, se ve muy claro en algunas de las células. Y tenemos aquí en la de abajo la expresión de ALK1, que afortunadamente se puede hacer por inmunohistoquímica. Ustedes saben bien que la expresión de ALK1 es el resultado de la translocación 2,5. Al principio se requería que fuera tanto de núcleo como de citoplasma. Sin embargo, en la actualidad se acepta que si es de citoplasma también se debe de dar positiva, puesto que quiere decir que la translocación no es exactamente 2,5. Puede haber algunas variaciones o es en los cromosomas vecinos o en los sitios vecinos del mismo cromosoma, entonces esto es muy importante. Aquí es lo que ya también mencionaron, las diferencias que hay entre los linfomas anaplásicos ALK1 positivos, que son bastante grandes, son generalmente niños, la mayoría de los niños son ALK1 positivos, un grupo de edad mucho más joven con predominio en el sexo masculino. Estos pacientes responden excelentemente a la quimioterapia o al tratamiento que ustedes les den y prácticamente se curan. Entonces,
También ahorita están discutiendo de que si se trata de entidades diferentes, el ALK1 positivo y el ALK1 negativo. Si alguien quisiera preguntar, ¿hay alguna pista morfológica que a nosotros nos permita predecir que este linfoma va a ser positivo al ALK1 o no? En realidad no. No hay ninguna pista morfológica. Si ustedes pueden ver, este fue un linfoma anaplásico ALK1 positivo, este fue uno negativo. Son prácticamente iguales. Y aprovecho aquí para mencionar, en el diagnóstico de los linfomas anaplásicos existen unas células que les llaman las células de sello, en inglés es hallmark, son las células sello y son precisamente estas, que los núcleos están como en herradura alrededor, ¿no? Entonces, si nosotros vemos esto, nos recuerda una célula de Ried-Steenberg, pero también nos recuerda como una semidona. Aquí está la parte que ya se comió alguien. Y esto es muy característica, ¿no? Estas son las famosas células sello. Y mencionaré algo muy brevemente de la morfología del linfoma angioinmunoblástico y bueno, también vi que tienen tratamientos diferentes, por lo cual es muy importante que nosotros podamos diferenciarlos y no echarlos nada más en el cesto de los linfomas de células T periféricas no específicos. Este es un típico linfoma angioinmunoblástico. La principal característica es que tiene una proliferación vascular arborescente muy llamativa y en realidad la proliferación de las células no es tan atípica. O sea, las células en realidad son células de pequeñas a medianas y de pronto pueden tener algunas células grandes que parecen inmunoblastos, y que son curiosamente células B infectadas con el virus de Epstein-Barr, a pesar de que esta es una neoplasia de células T. Y si le hacemos la inmunohistoquímica hay un predominio de expresión de CD4 y tenemos aquí también la expresión de CD10, que también puede ser de BCL6 en el mismo patrón. Y producen esta linfoquina por ser las células que se originan o que están en el centro germinal de los folículos, que es la CXCL13. Esto es muy típico. Esta la pueden detectar en sangre, de hecho, no nada más en el tejido. Y no podría dejar de mencionar la micosis fungoides, ¿no? Entonces, la micosis fungoides, estos son ejemplos característicos. Vean el epidermotropismo, aquí es muy marcado. Esta es la inmunotinción anti-CD3, en el cual vemos una gran cantidad de linfocitos en el espesor del epitelio. Y aquí con H y E quizás hay agregados que corresponden a los abscesos de Putrier. Desafortunadamente no siempre los vemos. En el ejemplo de abajo tenemos aquí ya una micosis fungoides en fase de tumor. Este es el CD3, vean una gran cantidad, el epitelio, la epidermis está prácticamente conservada, sin embargo vemos en la dermis una gran cantidad de células. Aquí aprovecho para decir, sobre todo cuando está en fase de tumor, que nos den información clínica. Yo la saco como compatible con, pero podría ser cualquier otro tipo de linfoma T. Entonces aquí sí es muy importante que ustedes nos digan, es un paciente que tiene 15 o 20 años con sus lesiones de piel, que ha estado estable durante mucho tiempo, en muy buenas condiciones, etcétera. Entonces realmente para nosotros, si ustedes se dan cuenta, es muy importante la información clínica. Y mencionaré también brevemente algunos linfomas del sistema inmune innato, en el cual, vean la lista, leucemia agresiva de células NK, enfermedad linfoproliferativa de células T asociada a virus de Epstein-Barr, el linfoma de células T hepatoesplénico y también este mismo linfoma gamma delta en sitios mucocutáneos, ¿no? Entonces estos también tienen un inmunofenotipo relativamente característico y que nosotros los podemos detectar. Este es un ejemplo de un linfoma gamma delta. Este linfoma se caracteriza sobre todo por esplenomegalia masiva. En realidad nada más se afectan el hígado y el vaso, por eso se llama hepatoesplénico. No hay linfadenopatía periférica, sobre todo en las primeras descripciones. En los últimos años ha habido algunas publicaciones en las cuales ya aceptan que puede haber linfadenopatía. Sin embargo, en su presentación inicial así es. Y esta es la expresión de CD56, esto es muy característico de este linfoma. Y este es el vaso, ustedes observan cómo la pulpa roja está infiltrada por células que son muy uniformes entre sí, tienen hasta un aspecto inocente, pero obviamente esto se ve muy hipercelular. Y no tenemos zona B, no tenemos la pulpa blanca. Esta es la biopsia hepática de este mismo paciente. De hecho, este fue un caso que me fue facilitado por el servicio de patología del Centro Médico La Raza. Entonces, ellos tienen un excelente material de